Gracias por estar acá, Francisco, de nuevo. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, a ver, nos hemos conversado desde la última elección de los consejeros. Sí. Y ahí pasaron un montón de cosas que me gustaría conocer tu opinión sobre, a ver, primero, ¿qué tanta estabilidad tiene los resultados en términos de las mayorías que se consiguieron? Segundo, ¿qué tanto se puede obtener con este nuevo Consejo de un boceto de constitución que esta vez, de alguna forma, por lo menos agrade a la ciudadanía al punto de votarlo aprobándolo? ¿Cómo lo ves? Mira, digamos que la llave de este Consejo Constitucional lo tiene la derecha. Con los 23 consejeros republicanos tienen derecho a veto y le faltan 7 para tener los 3/5 para aprobar las normas respectivas. Por lo tanto, la llave la tiene Chile Vamos y la tienen los republicanos respecto del tipo de constitución que va a salir de ahí. O sea, si que pudiéramos decir una frase así, como llamémosla así, de alguna forma, republicanos, que hemos conversado con ellos también acá, de alguna forma, para cualquiera de las dos opciones tiene una manija. Si es que es para rechazar, si de repente no les gusta lo que ellos mismos van a redactar, bueno, el rechazo ahí. Y si es que es para aprobar, bingo, porque encontraron un éxito después de haber habido solamente derrota en la anterior presentación de la Carta Fundamental que fue rechazada por el país. Absolutamente, porque como el quórum de 3/5 son 30, con 23 tú tienes el derecho a veto, digamos, de cualquier norma que se quiera aprobar, porque no logran los 3/5 el otro sector. Pero para aprobar una norma necesitas 30. Ahora, yo no sé si va a incidir, porque en el fondo y en la realidad los consejeros van a ser 51. Sí. Con un consejero de los pueblos originarios. Si ese 51 logra o no mover un poquito la aguja respecto del quórum, hay una ley del siglo XIX que aplica ese tipo de quórum, no creo que altere esos 30, ese consejero 51. Y por lo tanto la llave maestra de todo esto lo tiene ese sector político. Pero hay que decir una cosa, que dentro de la normativa de esto, nosotros aprobamos en su momento 12 bordes a los cuales tiene que someterse este Consejo Constitucional por muchas mayorías disímiles que existan. Ya hay un consejo de examen de admisibilidad, un consejo técnico, que va a poder conocer si estos consejeros se saltan esos 12 bordes que están aprobados y que están en las normas transitorias de la Constitución. Y por lo tanto, eso también le da cierto margen para que algunos consejeros puedan reclamar eventualmente si es que esa mayoría quiere salirse de esos 12 bordes que se aprobaron en su momento. ¿Y esos bordes quedaron así en términos congelados ya no se pueden mover? Son 12 bordes que están congelados, están en la Constitución, fueron aprobados, fue publicado en el Diario Oficial, están en las normas transitorias y están enumerados del 1 al 12. Entonces, eso es el marco en que se va a mover este Consejo Constitucional y hay un mecanismo de reclamo a un comité técnico de inadmisibilidad compuesto por un determinado número de juristas al respecto. Ahora, Francisco, una de las cosas principales del anterior proceso y que incluso fue materia informativa mundial fue la posibilidad de tener accesos garantizados para los pueblos originarios. Aquí tenemos una nueva cantidad de gente escogida y más los expertos, y como tú muy bien dijiste, hay uno solamente. Hay uno solamente. Después vamos a ir a los partidos, que también se disminuyeron un poco. Claro, lo que sucede es que el resultado del 4 de septiembre fue tan brutal. En casi 340 comunas, donde ganó el rechazo absolutamente, y en las comunas con mayoría de pueblos originarios en el sur, también el resultado fue contundente de rechazo.
Entonces, el efecto político que eso produjo fue que la mayoría de los dirigentes de los pueblos originarios de todo Chile, bueno, quedaron golpeados con esto. Tal es así que cuando se establece el nuevo mecanismo de participación, se presentan 3 candidatos, uno quedó inhabilitado por razones legales y en definitiva hubo 2 candidatos. Entonces tú comprenderás que las posibilidades eran mínimas y salió electo uno porque se superó el umbral que se había colocado del 1,5% de los votos. De tal manera que ese consejero la tiene dura porque va a estar solo frente a otros 50 consejeros. Lo que sí, hay uno de los 12 bordes que establece el reconocimiento de los pueblos indígenas. ¿Cómo va a operar eso como borde dentro de la composición de este consejo? Bueno, esa es una gran tarea política que tiene este consejero. ¿Y cómo ves al gobierno en todo este escenario? Bueno, el gobierno quedó en minoría, no fue capaz de hacer una lista unitaria y eso, según los expertos, influyó en que podría haberse logrado a lo mejor los 20 consejeros necesarios para tener derecho a veto. Eso no se logró y por lo tanto esto está a merced de lo que diga la derecha y fundamentalmente republicano en lo que va a ser este proceso constitucional. ¿Tú ves entusiasmo en la ciudadanía respecto de esto? Así como existió un entusiasmo que se trasladó en votos y que fue muy importante durante la primera ambientación de la convención, hasta que empezaron a pasar las cosas que empezaron a pasar, pero básicamente hubo un entusiasmo por esta renovación constitucional. ¿Qué tanto ves ese fenómeno? Yo no veo entusiasmo, fíjate, pero creo que tampoco la gente está disponible, permíteme la expresión, para comerse cualquier constitución. Yo creo que la entrevista que dio este domingo José Antonio Kast fue bastante moderada, diría yo, dentro del estilo que se le conoce, porque se están jugando no solo esta constitución, sino que cuál es el escenario futuro con miras a las elecciones que vamos a tener el 2024 y el 2025. Y por lo tanto creo que se cometería un profundo error de tratar de pasar máquina, porque la gente no se va a tragar cualquier constitución, aunque no esté muy entusiasmada, pero yo creo que también tiene conciencia, porque hay una mayoría que quiere tener una nueva Carta Fundamental, y por otro lado yo creo que políticamente es necesario para el país cerrar este capítulo. No podemos, después de 50 años del golpe militar, seguir no teniendo un consenso respecto de las reglas del juego, de lo que significa una Carta Fundamental. Y en ese sentido creo yo que los empresarios, que es otro partido político, entre comillas, bueno, van a tener a la derecha a los cuales ellos han financiado en sus campañas, y en esta particularmente, y tendrán que influir para que pueda haber la sensatez necesaria para tener una constitución que respete los 12 bordes y pueda hacer para la gente, digamos, hacer de cuento que estamos en presencia de una cosa distinta a la constitución del 80. Y Francisco Buenchumilla, aquí también hubo otros golpeados muy fuertes, que fueron los partidos clásicos. O sea, ya venían varios de ellos cayendo, dividiéndose en grupos que tenían nombre de fantasía, algunos ya constituidos, otros no, todavía no. Pero, ¿qué significa eso? ¿Es algo que tú puedas proyectar hacia un futuro cercano donde la presencia de la democracia cristiana, del Partido Socialista, del PPD, por ejemplo, por nombrar eso, más aún, te agrego a Renovación Nacional y la UDI, que fueron avasallados por republicanos, también eventualmente van a ser parte de los libros de historia, ¿no? Bueno, mira, partamos primero por el Partido de la Gente. Además, ¿no es cierto? Que se pensaba que podía ser mucho más de lo que fue. Exactamente, y venía, digamos, con mucha fuerza, y se pensaba que iba a tener una representación tremenda, y bueno, y fue golpeado a última hora con el evento que tuvo Áñez, claro, la señora. Y bueno, y tú ves que prácticamente desapareció. Yo creo que eso es un fenómeno que hoy día terminó el Partido de la Gente. Después de eso, los partidos menores que sacaron entre el 3% y poco menos, como el PPD, la Democracia Cristiana y el Partido Radical, evidentemente que tienen un problema,
porque se va a colocar un umbral, y eso hay un cierto consenso para no tener la dispersión que tenemos hoy día, sobre todo en la Cámara de Diputados, porque eso te atenta en contra de la fortaleza de las instituciones, de los partidos políticos, para llegar a acuerdos y para darle gobernabilidad a las cámaras respectivas. Y ese umbral, bueno, está en el 5, se puede transar en el 4, y si tú no sacas eso, significa que los diputados que tú puedes elegir simplemente no pueden acceder al Parlamento porque no vas a tener el umbral. Esa es una luz amarilla que está prendida para esos partidos. Sí. Y por lo tanto, hay un cierto consenso de que es necesario fortalecer a los partidos. Tenemos ejemplos en nuestros países hermanos, cercanos, de que cuando la institucionalidad de los partidos no funciona, se te produce toda esa inestabilidad que estamos viendo en algunas partes. Y en Chile no podemos tener, no sé, más de 20 partidos que hoy día están fragmentados, en que entran algunos candidatos, se retiran de los partidos, y el gobierno de turno tiene que estar negociando no con 2 o 3 partidos grandes, sino que tiene que estar negociando con 20.000 personas, donde cada uno hace una pyme particular respecto de sus pretensiones. Entonces eso no funciona. Así que yo creo que va a haber un umbral, y esos partidos tienen un camino que recorrer. Eso que estás diciendo es absolutamente correcto. Efectivamente, hay una dispersión brutal en materia de organizaciones políticas. Pero te quiero preguntar, ¿qué tanto los partidos políticos, incluso aquellos que tienen largos años de historia, tienen voluntad política de aliarse? ¿Tienen voluntad política de entender este problema que tú estás hoy día diciendo y, por lo tanto, buscar la forma de acrecentar su tamaño? Es que mira, es verdad lo que tú dices, pero si tú lo ves desde el punto de vista, por así decirlo, sociológico, todos estos partidos venimos de tribus distintas. Sí, po. Porque las diferencias que tenemos, en el fondo, si tú dices, ¿qué diferencia la DC, del PPD, de los socialistas, los radicales? Venimos de sectores sociales y de matrices doctrinales distintas. Sí. La DC es la matriz cristiana. Los radicales, bueno, del siglo XIX, vienen de la matriz laica. Tuvieron 17 años en el poder. 17 años en el poder. Los socialistas tienen una larga lucha de dolores y de muchas cosas los últimos 80 años, de los años 30. Y entonces ellos tienen también su propio microclima cultural. Entonces, ¿cómo juntas estos partidos? Cada uno quiere mantener su matriz de donde viene, ¿te fijas tú? Pero si no se unen ciertos partidos, están destinados simplemente a desaparecer. Y por mucha historia que tengan, aquí lo que tiene que primar es que el país necesita un sistema institucional fuerte. Y los partidos tienen que entender eso para que puedan enfrentar los nuevos tiempos que vienen. Mira, es bien interesante lo que estás diciendo, Francisco, porque uno tiene la idea de que los partidos políticos en todos los países existen para ganar competencias con los otros partidos. Y en realidad, si es que uno tuviera que mirarlo cómo se producen las cosas en las grandes coaliciones, hay mucho más de cooperación que de competencia. Tú puedes competir con aquellos que están disputando contigo un determinado puesto o un órgano de poder, pero para eso necesitas ir en cooperación con otros movimientos porque solo no alcanza y normalmente a nadie le alcanza. Claro, bueno, y eso se da más en los regímenes parlamentarios, pues, donde tú no puedes formar gobierno si es que no tienes una coalición de partidos que le dé sustento, y ahí eso es más fácil porque tú tienes la distribución del poder con los ministros y logras tener, digamos, un grupo parlamentario que sustenta. Y en países como Alemania, por ejemplo, tú no puedes censurar al canciller si es que no tienes un grupo alternativo que asuma inmediatamente y no se produzca un vacío de poder. Pero evidentemente que después de las caídas del muro y de la Unión Soviética y del comunismo, hoy día el capitalismo no tiene un competidor. Y por lo tanto todos los partidos en general son socialdemócratas, pues. Tienen variaciones sobre el tipo de capitalismo y el tipo de economía de mercado, y no hay una gran diferencia respecto al tema. Hoy día lo que nos une actualmente a todos esos partidos es
el Estado social y democrático de derecho, que quedó dentro de los 12 bordes. Y ahí va a haber un tema. Esa es la alternativa a la modalidad de capitalismo que se impuso en todas partes del mundo, sin competencia, salvo la variable que introdujo China, ¿no es cierto?, de tener un socialismo fuerte en lo político y una economía capitalista en materia de mercado y de inversiones y de producción. Entonces, no tenemos grandes diferencias. Entonces, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no sinceramos la cosa? Bueno, ¿y qué tanto la respuesta para esa pregunta no está dada por la historia? Porque nos hemos reunido en los partidos políticos históricamente chilenos, han tenido distintas instancias en que han actuado en coalición, pero ¿qué tanto nuestras últimas aglomeraciones, particularmente la Concertación, después la Nueva Mayoría, en fin, qué tanto terminó a un punto que toda una generación que hoy día gobierna la apuntaba con el dedo como responsable de las cosas que pasaban? ¿Qué tanto esa última junta para cooperar juntos en el ámbito político generó una cosa que hoy día los distancia? No veo a la democracia cristiana volviendo a la nueva mayoría con el Partido Comunista al lado. Mira, hay una cuestión como psicológica, una cosa psicosocial, que uno se resiste a morir como partido. Entonces, tú tienes varias veces esa caída y vas en el 3% y dices, no, en la próxima elección sí, vamos a subir y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo más allá, y te resiste. Es como la vida. Pero yo creo que uno tiene que tener un sentido de realismo. Una de las cosas que impulsó al mundo hace 500 años con la revolución científica, cuando el mundo aceptó que era ignorante y que no habían verdades reveladas en la vida política, y ahí empezaron la investigación y cambió el mundo con la ciencia y la investigación y el cuestionamiento de verdades absolutas, y empezó el razonamiento. Pero los partidos no quieren aceptar esa realidad de que, mire, con el 3% tú tienes muy poco que hacer y eres un partido intrascendente, y por lo tanto tienes que unirte para que puedas tener la fuerza necesaria para ser un actor dentro de lo que está sucediendo en el país. Así que en eso estamos. Mira, en este momento. Tu partido ha tenido en los últimos años, te digo las últimas décadas, las últimas 7 décadas, sí, para dejártelo bien para atrás, ha tenido una situación impresionante. Impresionante. Yo me acuerdo todavía, chico, viendo a mi papá gritar, pero era muy demócrata cristiano, pero fascinado, cuando el Partido Demócrata Cristiano gana solo la elección de Eduardo Frei Montalva. Camino propio habían hablado y algunos se reían, y no necesitó aliarse con nadie, gobernó solo. Y después se empiezan a ver todas estas situaciones, la de la Unidad Popular primero, bueno, hago el paréntesis de la dictadura, vuelve la democracia, y ya de ahí en adelante todo fue distintas formas de cooperar o estar juntos, pero ya no se obtuvieron las situaciones de antes. Es que lo que pasa es que... Salvo los años de la Concertación. Por eso digo yo que la DC tiene que tener el realismo y aceptar lo que es la vida política, donde ya no están los gloriosos años de Frei Montalva, donde era un mundo distinto, era un mundo todavía bipolar, en que habían distintas alternativas de cómo organizarnos los seres humanos con distintos modelos, y donde el liberalismo y la economía de mercado había sido desafiado por el comunismo con un modelo distinto de organizar la sociedad. Ese mundo terminó, y después vino la revolución de las telecomunicaciones con Internet y la globalización. Entonces este es un mundo distinto, que tú no puedes estar girando, digamos, a costa de lo que fuiste hace 60 o 70 años atrás, para decir, mire, sigo siendo igual y tengo las mismas estructuras, las mismas asambleas, discutiendo lo mismo, peleando un carguito por aquí, un carguito por allá. Si no eres capaz de entender que el mundo es distinto, y viene más distinto, porque cuando ya introduces tú
lo que viene en la revolución digital, la inteligencia artificial, este mundo va a cambiar. Sí, sin duda. Si el partido entonces no acepta eso, bueno, vas a quedar en trascendencia. Y es lo que nos está pasando, lamentablemente. Ahora, Francisco, hay un punto ahí en lo que tú estás diciendo, que yo lo he repetido varias veces, porque a mí me ha impresionado mucho, que es un cambio que yo te diría, no sé si hay que llamarlo cambio de educación cívica, si tú quieres. Y tú vas a entender al tiro porque probablemente te pasó lo mismo. Mira, en los años 70, en los años 60, un porcentaje muy grande de la ciudadanía que iba a votar, si tú le preguntabas cuál es el presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, se sabían con nombre y apellido quién era. Claro. Tú preguntabas cuál era, qué sé yo, el senador que representaba Antofagasta, y las personas lo conocían a pesar de que vivían en nuestra región. Hoy día yo pregunto cuál es el nombre del presidente de la Democracia Cristiana o de la Juventud o del Partido Socialista o del Republicano y no tienen idea. Y no es porque sean ignorantes, nada, es porque hubo una suerte de achatamiento de la información política relevante. Bueno, así. Y porque además entraron en la discusión pública mundial las redes sociales con otro tipo de mundo, ¿te fijas tú? La discusión cambió un giro cultural distinto. Era más conocido el influencer que el exactamente. Y si el político no ha tenido formación y no está leyendo y no está colocándose al día, bueno, entonces simplemente se quedando en el pasado. Yo tengo una manía que lo aprendí desde la universidad, de estar permanentemente todos los días leyendo algo, de cualquier naturaleza, leyendo libros. Y además regalo muchos libros, fíjate. Yo compro libros así y se los entrego a mis amigos, se los mando a los diputados, para que estén al día, porque tienen que leer, estudiar y ver cómo está el mundo. ¿Te fijas tú? Pero si no, estamos condenados a desaparecer. Sí, yo pensé, y yo creo que todavía es posible, si es que un proceso convencional constitucional era pero un mecanismo extraordinario para generar un nivel de crecimiento brutal en la educación cívica del país. Porque estaba todo funcionando ahí. ¿Qué tanto crees tú que, ya con dos procesos, qué tanto sientes tú que hemos mejorado nuestro conocimiento de lo básico, lo necesario para ser un ciudadano atento? Yo creo que el país vivió un proceso de modernización donde muchos sectores, digamos, lograron tener un acceso a todos los bienes de consumo, donde este mundo está lleno del marketing y de la comunicación instantánea. Todas las redes sociales tú lo ves, en que te ofrecen miles de cosas, y miles de personas tuvieron acceso a eso y tuvieron acceso también al endeudamiento en Chile. Entonces sí, te cambió la situación cultural, y entonces la autonomía personal, individual, es una cosa muy apreciada por la gente. Sí. Yo lo veo cuando en mis recorridos que he hecho como parlamentario. La gente quiere colaboración, quiere solidaridad, pero quiere su espacio propio de autonomía en la toma de sus decisiones. Entonces hoy día la vida colectiva existe, pero tienes que agregarle que la gente quiere tener también sus propias decisiones. Entonces el mundo cambió, Fernando, eso es lo que yo siento. Y yo creo que, viejo y todo, orgullosamente, lo que he hecho es no quedarme atrasado, y para eso uno tiene que estar al día con los fenómenos que pasan en el mundo y leer, que hay mucha gente que escribe sobre cómo el mundo ha cambiado en los últimos 50 años y va a seguir cambiando. Última pregunta, Francisco Huanchumilla. En el caso del Congreso, y te lo pregunto particularmente porque tú has tenido mucha presencia ahí, en la anterior convención hubo una serie de discusiones sobre cambios
en la forma institucional del país. Y sobre todo fue más notorio lo que se trató de hacer con los sistemas de justicia y con una serie de cosas. Pero tú ves que eventualmente pueda haber una lectura respecto de, por ejemplo, cómo mejorar el sistema político para, entre otras cosas, no tener, qué sé yo, un partido con muy poca gente, pero que opera con los 2 votos que tiene para poder tomar la decisión final. Yo creo que los bordes le van a dar un marco de referencia obligatorio a este Consejo Constitucional. Y ahí el sistema político está más o menos demarcado porque tenemos poder ejecutivo, judicial, Cámara de Diputados, Senado, República Democrática, separación de poderes, órganos autónomos, derechos de las personas. Vamos a ver cómo se establece el Estado Democrático Social de Derecho, respeto al medio ambiente, Estado unitario, descentralización. O sea, más o menos lo mismo que conocemos está ahí. De tal manera que yo creo que la tarea de la comisión experta es muy importante porque va a ser también el marco donde van a trabajar estos 51 consejeros constitucionales. Así que bueno, yo espero que la palabra lo tienen los republicanos y que ellos quieren, digamos, exacerbar las cosas en función de su propio diseño estratégico que tienen y la mirada que tienen respecto de lo que es la derecha dura en el mundo. Mira, ojo que van a hacerlo de otra manera. Ojo que el diseño estratégico, después de que tú ganas como ganaste, te puede cambiar y pueden tener toda la intención de sacar una constitución que efectivamente se apruebe y ¿a quién vaya a tener que aplaudir? Bueno, a la mayoría. Evidentemente, pero además hay un hecho que también es histórico, porque la derecha tradicional de los partidos que fueron en el siglo XIX, en el siglo XX, representados actualmente por el Partido de Renovación Nacional y la UDI, diríamos, bueno, ha sufrido una derrota por otra derecha. Surgió una derecha hoy día distinta que tiene correlato con lo que son los partidos duros de derecha, el republicano en Estados Unidos y los partidos de derecha extrema de Europa. Entonces, esa derecha dice, mire, bueno, yo soy la derecha hoy día. Y por lo tanto los otros partidos son partidos más chicos al lado de lo que sacó en el 36% del Partido Republicano. ¿Cómo va a operar eso? Bueno, eso es noticia en desarrollo, como dicen ustedes los periodistas. Francisco Buenchumilla, muchas gracias y estaremos conversando cada cierto tiempo para ver cómo avanza esta cosa nueva, otra cosa nueva, que es este Consejo Constitucional. Muchas gracias. Encantado, Fernando. Muchas gracias.